Aquí estamos entonces en Dame el Poder con Julio Piumato, uno de los referentes más importantes del sindicalismo en el área del Poder Judicial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir. Hace mucho que no nos encontrábamos. Sí. Y justamente ahora usted dedicado a la política, me gustaría saber cuáles son las propuestas que tiene, diríamos, para la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo en relación a esta reforma del Poder Judicial. Bueno, fundamentalmente hay que pensar que son elecciones nacionales, ¿no? Nosotros representaríamos al electorado de la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso Nacional. Así que evidentemente ahí tendríamos que llevar las leyes que tienen repercusión para los ciudadanos de Buenos Aires y las leyes de la nación que también, digamos, afectan a los ciudadanos de Buenos Aires y a los ciudadanos de todo el país, ¿no? En este sentido, bueno, es claro nuestra posición respecto a los temas que más están golpeando a los porteños y a todos los argentinos, como es la cuestión de la inflación, como es la cuestión de todo lo que hace al mundo del trabajo, ¿no? Tanto sea la precarización laboral que afecta en la Ciudad de Buenos Aires, no es excepción, afecta al 40% de las trabajadoras y trabajadores, como así también, obviamente, este sistema tributario que grava más a los que trabajan y a los que menos tienen, porque entre el IVA y la forma que se liquida el impuesto a las ganancias, evidentemente hay un saqueo a los bolsillos de los argentinos. O sea, no hablamos solamente, en el caso de ganancias, de los bolsillos de los trabajadores sindicalizados, sino también de los profesionales, de los trabajadores autónomos, de los pequeños comerciantes, que sufren una presión que no se condice con la liviandad que existe para aquellas actividades que realmente se llevan la parte del león en la Argentina, ¿no? Como ser la renta financiera, que no tiene... que no está grabada como debería estarlo, y es el sector, fíjate vos, que más ganó la Argentina en el 2012, ¿no? O, por ejemplo, el juego que hasta hace poco insólitamente era subsidiado, hoy está grabado muy poco, aporta muy poco en concepto de impuestos. Y bueno, tendríamos que ir a la actividad minera, actividad petrolera, todas otras actividades que realmente son los que concentran la riqueza que se genera en la Argentina, e injustamente no son grabados ellos y son grabados los que trabajan, ¿no? Usted estuvo en contra de la reforma judicial. En caso de que no tuviera mayoría el oficialismo en el próximo Congreso, ¿ustedes propondrían la derogación de las partes de esta ley que no hayan sido tratadas por la Corte? Sí, por supuesto. En primer término hay que hablar algo que sabemos todos. Los argentinos no estamos conformes con la tarea de la justicia. Siempre hay una visión de que es justicia lenta, que llega tarde, es justicia que trata de forma diferente al poderoso que al ciudadano común, sea un miembro de gobierno o miembro de un grupo económico, y muy distinta al ciudadano común, ¿no? Pero lo que hay que decir que las reformas que tendrían que venir y que tendrían que ser discutidas por el conjunto de la población, porque su sistema judicial es un poder fundamental para la vigencia de la democracia y para la salvaguarda de los derechos individuales y sociales de todos los argentinos. Pero este engendro que hizo el Poder Ejecutivo, que hizo, como yo digo, con el método del tero, ¿no? Gritaron en un lado, pero los huevos lo pusieron en otro. Es decir, se pusieron el relato, la democratización de la justicia, habló de esto que la gente entendía para confundir al común de los argentinos, diciendo que la justicia es lenta, que había que hacerla ágil, que la justicia favorece a los grupos económicos y había que favorecer a los más humildes, cuando en realidad lo único que tenía por fin era asaltar la justicia, ¿no? Así como hoy el Poder Legislativo es como se dice usualmente, una escribanía del Poder Ejecutivo, porque prácticamente el Congreso no sanciona leyes que no le interesen al Ejecutivo de turno, por la mayoría que tiene. En el caso del Poder Judicial pretendían que el Poder Judicial, y lo dijeron expresamente, se subordine
a la voluntad del Poder Ejecutivo, ¿no? Donde es el fin de la República, es el fin de la división de poderes, sería de darse eso el fin de la Constitución. Pero las leyes que mandaron, bueno, está claro la inconstitucionalidad ya fue decretada de la ley del Consejo, donde se pretendía, bajo el falso concepto de voluntad popular, digamos, asaltar y adueñarse de todo el Poder Judicial. Y quedan, como vos decías, las otras leyes. Son leyes fundamentales que hacen a la garantía de los derechos humanos de todos los argentinos. La de cautelares, porque limitar las cautelares. Limitar las cautelares contra el Estado. La cautelar es algo que viene pegado, es un accesorio fundamental del amparo. El amparo es una medida fundamental que tienen los individuos para protegerse de la violación de los derechos consagrados por la Constitución. Y más cuando muchas veces esos derechos son violados por el Estado. ¿Y usted qué cree que va a hacer la Corte en este caso? Y yo creo que la tiene que declarar inconstitucional, como ya la han declarado jueces de primera instancia, porque solamente una dictadura militar, como fue la de Onganía, se aventuró a eliminar las cautelares o limitarlas. Después recordemos que lo quiso hacer el Parlamento en ese momento provisorio de la Argentina con Duhalde del 2002. ¿Pero por qué? Porque estaba el corralito y todos los argentinos les habían asaltado los fondos que tenían depositados. O sea que gracias a esas cautelares la gente pudo capturar, recuperar parte. Tal cual, es fundamental. O sea que si volviera a ocurrir eso no tendríamos defensa frente a cualquier medida invasiva que el Poder Ejecutivo tenga, masiva o particularmente. Así que nos parece fundamental y es violatoria de las Convenciones Interamericanas de Derechos Humanos, claramente violatoria. Muy poco tiempo, pero no quería dejar a usted que está ahí en la cocina del Poder Judicial. ¿Qué escucha y qué está pasando? ¿Esto es un efecto dominó o se circunscribe a unas pocas decisiones de unos pocos jueces de fallos adversos al gobierno, donde ha pedido la captura de Jaime, donde ocurren hechos como fallos en contra en distintos temas, citan a declarar a funcionarios y demás? ¿Esto se mantiene acá o es un efecto dominó por temor a la reforma judicial? No, yo creo que tiene más que ver con el escenario que se ve en la Argentina como el fin de una época, ¿no? Todo este sistema de estos 10 años que se ha agudizado en los últimos años con una intemperancia y una prepotencia que realmente va generando el rechazo de la mayoría de la población y aventura una derrota electoral del gobierno dentro de próximos meses y mucho más fundamentalmente el fin de un ciclo en 2015, bueno, hace que los jueces federales, que es un fuero absolutamente político, se manejen con otro tipo de libertades, no sujetos a las mismas presiones cuando un gobierno está fortalecido y bueno, y cumplan más, con mayor ahínco, las responsabilidades que tienen establecidas por los códigos. No es que están inventando el procesamiento, el pedido de captura de Jaime, sino hace mucho tiempo a lo mejor esto se tenía que haber dado, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que ahora actúan conforme a la ley, haciendo una lectura política de la situación, y yo creo que van a desfilar muchos en los próximos meses y fundamentalmente después de las elecciones de octubre. Es decir, todos estos casos que conmovieron a la opinión pública, casos de corrupción, casos que juegan con la expectativa y las esperanzas de los argentinos que están siendo investigados, creo que se van a activar bastante después de las elecciones, no sé si de las PASO de ahora en agosto, pero sí seguramente después de octubre. Y está bien que sea, porque yo creo que el pueblo argentino espera de su justicia que se combata, que dé el ejemplo combatiendo la corrupción, porque si la corrupción no la combatimos desde arriba, los valores que deben imponer una sociedad, que son valores de convivencia, de respeto, de honestidad y de solidaridad, se hace muy difícil reinstalarlos para el bienestar, digamos, de todos los argentinos. Muchísimas gracias por haber estado acá y nos vamos a volver a encontrar. Gracias.